La sierva de Dios, Fortunata Ébolo, conocida cariñosamente por todos como Mama Natusa, era originaria de Calabria, concretamente del pequeño y humilde pueblo de Parabati, donde vino al mundo el 23 de agosto del año 1924. Nació en un contexto social extremadamente difícil, marcado por la miseria y la falta de perspectivas, en una tierra que conocía bien el peso del sufrimiento y del esfuerzo cotidiano. Desde muy joven, su existencia estuvo marcada por eventos extraordinarios e inexplicables según las leyes de la naturaleza, como apariciones celestiales y fenómenos místicos que se volvieron cada vez más frecuentes e intensos con el paso del tiempo, además de las visiones del Señor Jesús, de la Santísima Virgen María y de los ángeles, que representaban para ella una presencia viva y constante. Natusa comenzó a percibir también la presencia de personas de apariencia absolutamente ordinaria y humana. A primera vista, parecían seres comunes, pero en realidad eran almas de difuntos que se manifestaban ante ella de manera clara y reconocible. Estas almas se dirigían a ella con palabras directas, como en un diálogo normal, identificándose con nombre y apellido, contando quiénes habían sido en vida y a menudo expresando una necesidad, un mensaje o una petición para comunicar a sus seres queridos aún en la tierra. Al principio, estas manifestaciones sobrenaturales le provocaban un profundo temor. Era solo una joven, inexperta y sensible, y ante tales apariciones se dejaba llevar por el llanto, abrumada por la inquietud y el espanto. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a comprender que aquellas almas no venían para asustarla, sino que buscaban consuelo, escucha y oraciones. Así, Natusa aprendió a acogerlas con compasión, a prestarles atención y a ofrecerles la ayuda que le era posible, convirtiéndose en un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. No tardaron en llegar testimonios concretos y detallados que confirmaban la veracidad de sus experiencias. Natusa, de hecho, describía con precisión el aspecto físico de los difuntos que se le aparecían. Hablaba de su rostro, de cómo iban vestidos, del tono de su voz. A menudo relataba también las palabras que le habían dirigido y con extraordinaria exactitud indicaba su nombre, apellido e incluso episodios específicos de su vida, conocidos solo por los familiares más cercanos. Con el paso del tiempo, las almas de los difuntos que se manifestaban ante Natusa comenzaron a ser identificadas con cada vez mayor claridad. Algunas de ellas se presentaban como parientes agradecidos, deseosos de expresar gratitud o de comunicar un mensaje a sus familiares aún en vida. Otras eran personas que habían vivido, a veces incluso mucho tiempo atrás, en los pueblos cercanos, en Mileto, en Parabati, su pueblo natal, o en otras localidades de Calabria. A menudo se trataba de individuos completamente desconocidos para la joven, personas de las que nunca había oído hablar ni conocido su historia. Poco a poco, aunque con dificultades iniciales y temores comprensibles, Natusa se acostumbró a la presencia constante de estas almas que la buscaban y le hablaban. No fue un camino sencillo ni inmediato, pues el contacto con el mundo del más allá nunca dejó de ser una experiencia intensa y conmovedora. Sin embargo, con el correr de los años, la joven aprendió a acoger a esas almas con serenidad y disponibilidad, estableciendo con ellas una relación casi familiar. Las escuchaba con atención y delicadeza, recibiendo sus peticiones, sus relatos, sus súplicas y, a veces, incluso sus dolores. Esas visiones se convirtieron para ella en una ventana abierta hacia la eternidad. Entre las muchas almas que Natusa encontraba, había espíritus provenientes de toda condición del más allá.
almas que habían alcanzado la alegría del paraíso, almas en espera de purificación en el purgatorio y lamentablemente también almas condenadas, sumergidas en las tinieblas del infierno. Cada visión tenía un significado preciso y dejaba en ella una huella profunda, un eco de eternidad que la impulsaba a orar con mayor fervor e interceder por esas almas en dificultad. En particular, este relato se detiene en los testimonios de las almas bienaventuradas, aquellas que, tras el peregrinaje terrenal, habían llegado por fin a la luz y a la paz del paraíso. De modo misterioso y poderoso, estas almas se dirigían a quienes las escuchaban y sus palabras estaban cargadas de una luz que superaba la comprensión humana. «Oh vosotros que nos escucháis», decían, «sabed que lo que ocurre es permitido por Dios mismo, no es fruto de imaginación o ilusión. La joven Fortunata no es simplemente un instrumento pasivo, ciego o inconsciente. No, ella ha sido elegida para ser una especie de puente, un medio de comunicación entre el cielo y la tierra». Y así añadían, con palabras que suscitaban asombro y respeto, «Os encontráis ante lo que puede llamarse la radio del otro mundo». Era como si, a través de Natusa, la eternidad pudiera transmitir mensajes, esperanza, advertencias y consuelos al mundo de los vivos. «Escuchad nuestras palabras, vosotros que aún vivís en la tierra», decían las almas bienaventuradas, «y acoged con corazón abierto esta verdad que Dios mismo nos permite comunicaros. Existen realmente el infierno, el purgatorio y el paraíso. No son símbolos ni abstracciones, sino lugares y estados del alma eternamente reales, establecidos por la justicia y la misericordia divinas. Sed conscientes de que basta un solo pecado mortal, cometido con plena conciencia y deliberado consentimiento, sin sincero arrepentimiento o sin una confesión honesta y contrita, para merecer la condenación eterna en el fuego del infierno. Y advertían con firmeza, no es necesario cometer materialmente una acción malvada para mancharse de culpa ante Dios. A veces, basta la mera intención del pecado, si nace de una voluntad plena y consciente. El hombre, por tanto, está llamado no solo a vigilar sus acciones exteriores, sino también a custodiar con pureza sus pensamientos, sus intenciones y las inclinaciones de su corazón. Por eso, pedid perdón a Dios con humildad y sincero arrepentimiento por cada pecado mortal cometido de mala fe. Sin este arrepentimiento auténtico, la justicia divina, que es perfecta e incorruptible, no podrá concederos el perdón. Sin embargo, sabed también que quien se dirige a Dios con corazón sincero y contrito será preservado de la condenación eterna, como ocurre incluso con quienes pecaron de buena fe. Pero la culpa, aunque perdonada, exige siempre una purificación, una expiación. Cuando esta expiación no se ha cumplido plenamente en la vida terrenal, deberá realizarse después de la muerte, en el purgatorio, donde las almas sufren penas diversas, proporcionales a la gravedad de sus culpas residuales. Jesús, al juzgar un alma, no impone un castigo por cada pecado individual, excepto los pecados graves, sino que evalúa el camino completo de la persona. Su juicio es global. Considera el conjunto de las culpas, las penitencias ofrecidas, las obras buenas realizadas en vida y las indulgencias obtenidas. Cada pena tiene una duración e intensidad distintas, según la magnitud del pecado, la calidad de la penitencia realizada, la caridad vivida y las indulgencias espirituales ganadas, las cuales son concedidas por Dios mismo en medida proporcional a los méritos personales. La indulgencia plenaria, la forma más elevada de remisión,
se otorga en plenitud solo a quien ha alcanzado un estado de perfección interior, es decir, a quien ha unido su corazón al de Dios con total pureza y amor. Proseguían con voz firme pero compasiva: quien niega la existencia de Dios y persiste en esa negación hasta la muerte, sin arrepentirse, será condenado al infierno. No puede salvarse quien, rechazando a Dios conscientemente, muere en ese rechazo. Ningún ateo, en realidad, puede serlo de completa buena fe, porque Dios, siendo el Creador, está presente en toda criatura. Él habla en el corazón de todo hombre, incluso cuando éste intenta silenciarlo. En cambio, quien haya profesado una religión falsa, si llega a reconocer sus pecados y los confiesa con sincero arrepentimiento, aunque en su oración se haya dirigido a una divinidad inexistente, será acogido por Dios, que escruta el corazón y mira la intención profunda. Tras expiar las culpas cometidas, no irá al limbo, pues en ese lugar moran solo los niños muertos sin bautismo. En el limbo no hay sufrimiento físico ni tormento moral, sino una única pena: la privación de la visión beatífica de Dios. Las almas que allí se encuentran viven en una especie de serena espera, conscientes de su condición. Permanecerán allí hasta el día del juicio universal. En ese día glorioso, cuando Cristo regrese en su majestad para juzgar a vivos y muertos, también esas almas recibirán, según el grado merecido, la gracia santificante que Jesús devolvió a la humanidad con el sacrificio de la cruz. Entonces, colmados por la plenitud de la gracia, serán finalmente elevados a la visión del paraíso, donde contemplarán por toda la eternidad el rostro luminoso y misericordioso del Padre. Quienes albergan dudas sobre la fe, nos revelan las almas, se encuentran, en el momento de la muerte, en una condición de gran turbación interior. Estas almas, en las fases iniciales de la pena ultraterrena, viven en el tormento de la incertidumbre. No saben si han sido condenadas al infierno o si están en el purgatorio. Esta incertidumbre, esta falta de luz y discernimiento, genera una angustia profunda, porque el dolor no es solo el de la purificación, sino también el de no saber si habrá una liberación final en la gloria del cielo. Y en ese momento inicial no reciben consuelo alguno. Las almas añaden con tono conmovido: quienes, pudiendo hacerlo, no realizan obras de caridad como la limosna, no reciben sufragios por parte de los vivos, ni gozan de los beneficios espirituales de las indulgencias concedidas por la Iglesia. Estos dones espirituales, en efecto, Dios los derrama sobre las almas que más los necesitan y que han merecido, al menos en parte, tal consuelo gracias a su disposición interior. Incluso quienes dan limosnas y hacen obras buenas, pero de manera limitada, sin proporcionar la caridad a su condición económica y posibilidades, sí recibirán sufragios, indulgencias y el consuelo espiritual de Jesús, pero en medida correspondiente al bien realmente realizado. Nada se desperdicia ante los ojos de Dios, sino que todo es ponderado con justicia y misericordia. Por eso, exhortan las almas con amoroso apremio: ayudad a vuestros seres queridos difuntos, a vuestros hermanos que han dejado este mundo, ofreciendo por ellos sacrificios espirituales y obras de caridad. Haced ofrendas en su sufragio mediante la participación devota en la Eucaristía, con la comunión sacramental, con los ayunos practicados en el silencio del corazón, con las abstinencias voluntarias e incluso renunciando a comidas superfluas. No descuidéis las limosnas, las oraciones personales y comunitarias, las misas celebradas por sacerdotes u oídas con devoción. Todo esto tiene poder ante los ojos de Dios. La caridad que demostráis hacia las almas de los difuntos
no solo les procura un alivio concreto en su purificación, sino que también se vuelca sobre vosotros como bendición. Se traduce en ayuda para vuestras necesidades espirituales y morales en esta vida y aún más en la otra, la eterna, donde todo acto de amor tendrá un valor incalculable. Este bien que recibiréis será proporcional a vuestros méritos, a la sinceridad de vuestra caridad y también a las oraciones que las mismas almas, en agradecimiento, elevarán a Dios en vuestro favor, pues las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas, pero sí interceder por quienes se acuerdan de ellas con amor y compasión. Vosotros podéis además aplicarles indulgencias, tanto parciales como plenarias, que tienen el poder de abreviar la duración de sus penas, anticipando para ellas la entrada en la gloria del paraíso. También en este caso, la eficacia de la indulgencia está ligada a vuestros méritos personales y a la disposición espiritual del alma que la recibe. Y con una invitación final, las almas bienaventuradas concluyen: ofreced también a nosotras lo que generosamente dais a las almas del purgatorio. Aunque no necesitamos de vuestras ofrendas, nosotras las presentaremos a Jesús como acto de amor, y Él, en su infinita misericordia, las dará a las almas más necesitadas. Este gesto será para nosotras una dulce manifestación de vuestra caridad, y para vosotros una fuente de gracias espirituales que os acompañarán en vuestra vida terrenal y más allá. La caridad más grande, la más preciosa a los ojos de Dios, es la que se realiza al unirse al cuerpo de Cristo en la Santa Comunión. Esta forma suprema de amor, aunque para las almas del purgatorio pueda conceder un alivio que quizás dure apenas media hora en el tiempo humano, posee un valor inmenso, no solo para quien recibe el beneficio, sino sobre todo para el alma que se acerca a la Eucaristía con fe viva, corazón puro y sincero, deseo de ofrecer ese don a Dios por amor al prójimo. Es en la intimidad de la comunión con Cristo donde la caridad alcanza su cumbre, porque es una unión espiritual con aquel que es la fuente misma del amor. Inmediatamente después, por importancia y valor espiritual, vienen el ayuno y la limosna. El ayuno, practicado con humildad y discreción, purifica el alma, la hace más dócil para escuchar a Dios y la dispone a la compasión hacia quien sufre. La limosna, si se da con corazón sincero y desinteresado, es signo visible de la caridad hacia el prójimo y se convierte en vehículo de gracias para quien da y para quien recibe. Pensad que sois buenos, advierten las almas del cielo, que sois fieles, humildes y generosos. Recordad que todo don que habéis recibido de Dios, sea riqueza, inteligencia, salud o tiempo, no os fue dado para vanidad o gloria personal, sino para que lo administréis con sabiduría, al servicio del reino de Dios y para el bien de vuestros hermanos. Él os ha confiado esos talentos para que los hagáis fructificar según el Evangelio. ¡Oh, qué maravilloso es el paraíso!, exclaman con júbilo las almas salvadas. ¿De qué serviría toda la inteligencia humana, toda la cultura, toda la ciencia, si al final se perdiera la visión eterna de Dios? Nada en este mundo tiene valor, si no conduce a la salvación del alma. ¡Oh, qué hermoso es Jesús! Su belleza es tan grande, tan sublime, que no puede describirse con palabras humanas. Ningún lenguaje, por elevado que sea, puede expresar su gloria. ¡Oh, qué delicia! ¡Oh, qué delicia!, grita el alma bienaventurada, arrebatada por la visión del Hijo de Dios. Pero atención, Jesús es infinitamente bello y dulce cuando se presenta como Salvador, como Redentor misericordioso. Sin embargo, Él es también juez justo, y cuando juzga al alma, su majestad infunde temor,
porque su justicia es perfecta y no puede ser engañada. Bienaventurado quien muere mártir. Añaden, quien acepta el sufrimiento en esta vida como participación en la cruz de Cristo. Bienaventurado quien sabe soportar con paciencia las pruebas del mundo, porque a él se le dará la corona de la vida eterna. El dolor terreno, cuando es ofrecido con amor, se transforma en gloria en el reino de los cielos. Y luego se dirigen a los padres con una exhortación conmovida. Oh madres y padres de familia, reflexionad con responsabilidad sobre la tarea que Dios os ha encomendado. Pensad con amor en la educación de vuestros hijos. Enseñadles la fe, guiadlos por el camino de la religión, porque sin orientación espiritual corren el riesgo de perderse. Y vosotros, padres, seréis en parte responsables ante Dios, pues Él os ha confiado esas almas para conducirlas a la salvación. No rechacéis nunca el don de la vida. Continúan con solemnidad. No negad a vuestros hijos la posibilidad de venir a la luz, porque eso es pecado grave. Todo hijo que nace tiene un alma creada por Dios, que podría ser santa y glorificar su nombre. Si por cualquier motivo un niño corre el riesgo de morir antes de ser bautizado, haced que reciba al menos el bautismo con agua y la intención del corazón, porque el bautismo confiere la gracia santificante, esa gracia que devuelve al alma la amistad con Dios, perdida por el pecado original. Los niños que no reciben el bautismo, aunque sean inocentes, son acogidos en el limbo, un lugar donde no se sufre pena sensible, sino solo la privación de la visión beatífica del Señor. Es un sufrimiento dulce pero real, el deseo de ver a Dios que permanece insatisfecho. Allí permanecerán hasta el día del juicio universal. En ese día glorioso, cuando Cristo regrese en su majestad para juzgar a vivos y muertos, estas almas recibirán finalmente la gracia santificante y serán elevadas a la gloria del paraíso, a la plenitud del amor y de la luz eterna. Aunque estos niños no hayan recibido la gracia santificante por falta del bautismo y por tanto no puedan acceder inmediatamente a la visión beatífica de Dios, no puede decirse que su condición sea fruto de una culpa personal, pues no depende de su voluntad. Y precisamente por esta falta de conciencia, la justicia divina, que es perfecta y misericordiosa, en el día del juicio universal los recompensará, concediéndoles la gloria eterna del paraíso, en proporción al sufrimiento espiritual vivido en el limbo, que los habrá hecho merecedores de modo misterioso, pero real. Recordad, oh vosotros que aún vivís en esta tierra, el tiempo que se os ha concedido en este mundo no es eterno, sino una simple licencia, un tiempo de prueba, una oportunidad para elegir entre el camino de la salvación y el de la perdición. Estáis en camino hacia la eternidad, y durante este trayecto aún tenéis la posibilidad de pedir perdón a Dios, pero pedidlo con corazón sincero, con auténtico arrepentimiento, especialmente por los pecados mortales cometidos de mala fe, es decir, con plena advertencia y deliberado consentimiento. De lo contrario, la justicia de Dios, que no puede ser engañada, os condenará al infierno. Y sin embargo, no olvidéis, incluso los pecados cometidos de buena fe y los veniales, si se descuidan, si no se arrepienten, pueden retrasar vuestra salvación. ¿Cuántos descuidan el precepto divino de participar en la Santa Misa los domingos y días de fiesta? A menudo se hace por indiferencia o porque se quiere evitar dar satisfacción a los sacerdotes. Pero sabed que, en ese momento, los sacerdotes, aunque hombres con sus defectos, son instrumentos sagrados que actúan in persona Christi, representando al mismo Jesucristo. No permitáis que las imperfecciones humanas os alejen de la gracia.
Asistid a misa, santificad las fiestas, observad cada mandamiento de la ley de Dios y enderezad vuestros caminos. Jesús está dolorido. Oh, cuán triste está su corazón divino. Está triste porque el mundo está sumergido en el pecado. Hay tanta ofensa, tanta indiferencia, tanta obstinación en el mal. Rezad, rezad sin cansaros, porque solo la oración y la penitencia pueden obtener de Dios la mitigación de los castigos. Los males que afligen al mundo, guerras, catástrofes, injusticias, son consecuencias del pecado que se extiende. Si no hay un retorno a la oración y a la conversión, estos males no cesarán jamás. Y finalmente, las almas condenadas que se manifestaron a Natusa lo gritan con terror y desesperación: «Oh, si al menos pudiésemos volver a la tierra, si hubiese un mínimo resquicio para remediarlo, soportaríamos cualquier dolor, cualquier prueba, con tal de salvarnos. Cuán agradecidas estaríamos si nuestro castigo fuese limitado, aunque fuera por tantos años como granos de arena hay en todos los mares. Y en cambio, hemos caído en este fuego eterno por culpas que pudimos confesar. Algunas de nosotras negamos la existencia de Dios, otras nunca pedimos perdón con corazón sincero por nuestros pecados». Una de estas almas se presentó ante Natusa gritando: «Madre mía, estoy en el fuego eterno. Estoy aquí por haber dado falso testimonio, por haber calumniado. Si tan solo me hubiese confesado, Jesús me habría perdonado. Oh vosotros que aún estáis a tiempo, haced penitencia. Para mí ya no hay esperanza». Esa misma alma relata que, en el momento del juicio, Jesús le mostró la maravilla y belleza del paraíso. «Mira, Catalina», le dijo con voz firme pero llena de dolor, «mira las bellezas del paraíso, pero no son para ti. Vete a lo profundo del fuego eterno». Y esas palabras, tan tremendas, tan definitivas, resuenan como un eco en la eternidad. «Oh madre mía, vida mía, dolor mío», continúa el alma atormentada, «ya no tengo ninguna esperanza de salvación. Mi pobre alma está perdida. ¡Qué tormento! ¡Qué dolor eterno! Adiós. Desciendo al fuego eterno sin ningún retorno posible».